¿Se me oye? ¿Se me oye? ¿Sí? ¿Se me oye? ¿Se me siente? Muy buenos días a todos. Dios te bendiga. Yo no sé si es que del GIS he leído mis notas, igual me dejé porque justo es de lo que vamos a estar tratando en esta mañana con respecto a... Y de hecho el título de este sermón es De casa en casa y justo lo que vamos a estar hablando es de iglesias en casa y de ese modelo de discipulado que Jesús nos dio. Me ubico donde tú me digas, voy a hacer hueco y si en la calle, bueno, empezamos bien la prédica. Muy bien, pues estaba un poco preocupado al principio porque tenemos un día un poquito lluvioso, un poquito frío. Y de repente es como que empezó la reunión y miré para atrás y dije, ay Dios mío, que no viene nadie, que el frío, la lluvia ha desanimado a la gente. Qué bueno veros a todos los que habéis venido, los que estáis en el live stream, pues es un placer también teneros con nosotros. Bueno, como sabéis, eh, estamos teniendo una serie que hoy concluye donde hemos estado haciendo una reflexión, hemos estado estudiando el capítulo 2 del libro de los Hechos, algunos de los versículos, la parte final de los textos, donde hemos estado viendo un poquito cómo funcionaba la iglesia del primer siglo. Y hemos intentado aprender un poquito de cuál fue el modelo que Jesús dejó establecido para la vida de la iglesia. Y este ciclo que empezamos hace ya algunos meses, algunas semanas atrás, va a concluir en el día de hoy. Y vamos a estar hablando justamente de cómo la iglesia se apoyaba mucho en las casas para tener su experiencia vital como comunidad cristiana y poder servir a Dios y crecer en ese modelo de discipulado que Jesús nos dejó. Entonces, si te parece bien, te voy a pedir que oremos primero, luego vamos a leer el texto de Hechos capítulo 2, versículos 46 y 47, que es donde vamos a estar fijándonos en esta mañana. ¿Sí? Señor, te damos gracias en esta mañana. Y Señor, te pedimos que nos hables, que nos mantengas, Señor, por tu Espíritu, conectados contigo, con lo que tú quieres enseñarnos. Necesitamos escarbar en tu palabra y recuperar todo aquello, Señor, que tú dejaste establecido para nuestras vidas. Queremos aprenderlo y queremos interiorizarlo. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes en esta mañana a poner nuestros ojos en Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a leer el texto. Quizá tienes una Biblia, una aplicación móvil, algo parecido, o creo que lo vamos a poder proyectar, Megan. Y es este texto en la Nueva Versión Internacional en lengua castellana que dice así. Te voy a pedir, vamos a leerlo despacito, ¿vale? Para saborearlo, porque vamos a exprimir, vamos a meter estos dos versículos en la trituradora y vamos a ir extrayendo todo lo que el Señor nos quiere enseñar. Vais a ver la cantidad de cosas que hay en solo dos versículos, ¿vale? Dice así, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Amén. Muy bien, pues me gustaría que pudiéramos en esta mañana captar dos ideas donde nos enfoca la palabra. De entrada nos habla de dos espacios, dos lugares. Nos habla del templo y nos habla de las casas, ¿verdad? ¿Lo habéis leído? Nos habla en principio, en primer lugar, nos dice que no dejaban de reunirse, ¿dónde? En el templo. Y luego nos dice más adelante que ¿dónde compartían el pan? De casa en casa. Entonces, con esas dos ideas, con esos dos escenarios, vamos a ir desgranando lo que el Señor quiere enseñarnos en esta mañana. Lo primero es la perseverancia de los creyentes en el templo. Y ahora uno quizás se hace un poco la pregunta de, bueno, pero, a ver, yo creo, hemos entendido y hemos aprendido que la iglesia somos el templo del Espíritu Santo, ¿no es verdad?
Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Cada uno de nosotros somos piedras vivas, siendo la piedra angular del templo, o la piedra angular del edificio. ¿Quién? Jesucristo. Eso nos enseña la palabra de Dios. Entonces, quizá nos pueda llamar la atención decir, pero ¿y por qué los cristianos del primer siglo, la primera iglesia militante, se reunían en el templo? Pues verás, la primera razón que encontramos, la encontramos en Hechos 5:12, no vamos a ir ahí, te lo voy a leer muy rápido. En Hechos 5:12 dice lo siguiente, estamos en el mismo libro de los Hechos, pero fíjate lo que dice el capítulo 5, versículo 12 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice esto: por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo, y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. El pórtico de Salomón formaba parte del templo, era una de las puertas de entrada al templo de Jerusalén. Y dice la palabra de Dios que ellos se reunían de mutuo acuerdo allí. Es decir, la iglesia del primer siglo sabía que los apóstoles se dedicaban a la enseñanza tal y como les había sido comisionado y como vamos a poder leer a continuación. Ellos se dedicaban a transmitir las enseñanzas que directamente habían recibido de Cristo Jesús. Y la iglesia de mutuo acuerdo acudían para arropar, para apoyar a los apóstoles, y porque en aquel lugar, en ese contexto, ocurrían, como dice la Escritura, muchas señales y prodigios. Entonces había un atractivo, había una atracción especial, no solo para la iglesia, incluso los que no eran iglesia. Algo ocurría en el pórtico de Salomón cuando estaban allí los discípulos. Y la iglesia, de mutuo acuerdo, acudían para estar presentes allí donde Dios se manifestaba de forma sobrenatural. Un poquito más adelante, en Hechos capítulo 5, versos 20 al 21 y el versículo 25 también, nos habla acerca de justamente lo que acabo de mencionar, la enseñanza apostólica. Dice así, por contextualizarlo un poco, recordáis que Pedro y Juan fueron apresados y un ángel se les apareció y entonces les abrió las puertas de la cárcel y pudieron salir libres. Y dice que este ángel les dijo lo siguiente: id, les dijo, presentaos en el templo y comunicad al pueblo todo este mensaje de vida. Conforme a lo que habían oído al amanecer, entraron en el templo y se pusieron a enseñar. Cuando llegaron el sumo sacerdote y sus partidarios, convocaron al consejo, es decir, a la asamblea general de los ancianos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los apóstoles. Ellos pensaban que seguían ahí cuando habían sido liberados. En esto se presentó a alguien que les informó. Y les dijo, mira, han sido liberados, mirad, los hombres que metisteis en la cárcel están en el templo y siguen enseñando al pueblo. Así que por una parte vemos que había una manifestación del poder de Dios en medio de la comunidad, y por otra parte los apóstoles, conforme a la comisión que les había sido entregada, acudían al templo para enseñar, para transmitir todo el consejo de Dios. Así que aquí encontramos las dos primeras razones. Por una parte hay un contexto cultural importante. El templo de Jerusalén era considerado lógicamente como un lugar sagrado donde los fieles podían encontrarse con Dios a través de la observancia de los rituales que Él mismo constituyó en el Antiguo Testamento. Pensemos por un momento que la primera iglesia militante estaba constituida principalmente por judíos conversos, ¿sí? Es decir, judíos del contexto en el que se había desarrollado los discípulos y Jesús como judíos, que habían abrazado la fe, que habían reconocido a Jesús como el Mesías que estaba profetizado que algún día llegaría, y que habían abrazado la fe de Cristo y habían sido bautizados. Para los cristianos del primer siglo, el templo seguía representando ese lugar de encuentro entre el cielo y la tierra. Incluso muchos de ellos, a lo largo de un tiempo, continuaron con las tradiciones religiosas, con los rituales, presentando ofrendas y demás, tal y como habían aprendido desde la niñez en la cultura y en la religión judaica, y lo siguieron practicando durante un tiempo hasta que poco a poco
la presencia de cristianos en el templo, por razones también obvias, porque empezaron a ser perseguidos, empezó a desaparecer. Pero durante un tiempo ellos acudían al templo. De alguna manera, ellos entendían en su interior que el templo era un lugar de encuentro, no solamente con Dios, sino con la propia comunidad. De mutuo acuerdo se reunían juntos. Y es un poco lo que nosotros hacemos a día de hoy. Cuando venimos a las reuniones, cuando asistimos a los cultos, lo hacemos precisamente con esa motivación, porque este lugar, este espacio y este tiempo con todos nosotros en este lugar, sin que el lugar necesariamente sea importante, puesto que, como he dicho antes, nosotros somos el templo del Espíritu Santo, es un momento especial, es un momento de encuentro con Dios, en la adoración, en la alabanza. En este mismo instante, mientras escuchamos la palabra de Dios, somos llenos del Espíritu Santo. Tenemos la oportunidad de compartir los unos con los otros. Tenemos la oportunidad de orar los unos por los otros y juntos como iglesia ser edificados. Amén. Esa es la razón por la que acudimos y por la que venimos a las reuniones. Ahora, hay un segundo elemento en el que quisiera centrarme y es aquí donde vamos a aterrizar. Vamos a dejar el templo y nos vamos a centrar en lo que era la vida de comunidad en las casas. ¿Cómo funcionaba la iglesia primitiva? ¿Cómo hacían? ¿Cómo se organizaban? Que no sé si tú tienes curiosidad, pero yo a veces me pregunto, hombre, la palabra es bastante clara en ese sentido y la vamos a desgranar, pero ¿cómo se las arreglaban? ¿Cómo se organizaban? ¿Cómo se comunicaban? ¿No había WhatsApp? ¿No había live stream? No había ninguna de estas cosas a las que estamos habituados y que están muy bien y que utilizamos para comunicarnos, y prescindían de todas esas que no las tenían, y sin embargo eran capaces de ponerse de acuerdo y movilizarse y estar juntos y pasar tiempo juntos, y lo hacían, dice la palabra, de casa en casa. Muy bien. Lo que tiene que ver con la vida en las casas tiene mucho que ver con la intimidad y la comunidad. El pórtico de Salomón era un lugar de tránsito, donde mucha gente llegaba, mucha gente entraba, mucha gente salía. Y quizá eso impedía que los creyentes del primer siglo pudieran tener el espacio de intimidad con el cual podían celebrar la Eucaristía, lo que llamamos tradicionalmente la Eucaristía, compartir el pan y el vino, celebrar y rememorar la muerte de Cristo, tener tiempos para adorar a Dios juntos, poder orar, compartir los alimentos. Ese momento íntimo, ese momento de esa entrañable intimidad de la iglesia, el único espacio, el único lugar donde lo encontraban era en las casas. Era celebrándolo juntos de casa en casa. Mirad, ¿quién fue el precursor de este modelo de discipulado? ¿Alguien me lo sabe decir? Jesús. Jesús fue el precursor de este modelo. Jesús en ningún momento, vemos en la Escritura, y necesitamos abrir los ojos y entender esto, en ningún momento Jesús les dijo, mira, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a arrendar un local, un lugar, un piso, un espacio. Y todos los domingos, una vez en semana, nos vamos a reunir, porque tengo muchas cosas que enseñaros, y como sé que estáis muy ocupados, vamos a hacerlo los domingos. Y vamos a tener un tiempo, Pedro va a tocar la guitarra eléctrica y Juan va a tocar la batería y luego vamos a pasar la ofrenda y no vemos tal cosa. Entonces, iglesia del siglo XXI, necesitamos hacernos preguntas, ¿sí? No sé tú, pero yo me hago muchas preguntas. Yo sé lo que ha sido el modelo tradicional que hemos ido adoptando y desarrollando, perfilando, modificando, pues según la cultura o cuestiones denominacionales, llámalo X. Pero quizá deberíamos hacernos la pregunta, ¿esto guarda relación con lo que Jesús enseñó en cuanto al modelo relacional? ¿Guarda relación con el modelo discipular? Porque lo que los discípulos enseñaron, lo que los apóstoles enseñaron a la iglesia del primer siglo, fue justamente lo que ellos habían recibido de Cristo directamente. Hay muchos detalles en las Escrituras donde nos hablan del estilo de vida de Jesús. Básicamente, él se levantaba muy temprano. Y él se levantaba muy temprano para acudir a lugares altos para pasar tiempo en la presencia de su Padre en oración.
Y después regresaba y se reunía con los suyos. Y con los suyos, ¿sabéis básicamente lo que hacía? Vivir. Básicamente, vivir. Compartían el pan, caminaban, iban de aldea en aldea. No sé si tenían algún itinerario, no lo sabemos muy bien. Sabemos que en momentos determinados Jesús envía a una comisión para predicar y anunciar el Evangelio, echar fuera demonios, etcétera, etcétera. No sabemos muy bien cómo estaban organizados, pero sí sabemos una cosa, pasaban todo el tiempo juntos, o gran parte del tiempo juntos. Compartían los alimentos, dormían juntos, descansaban juntos. Y la gran pregunta que está en el aire es, ¿cuánto tiempo pasamos juntos? Mira, en la escritura nos habla, en el texto que hemos leído, encontramos 5 elementos esenciales. En esos 2 versículos, por eso te dije que son solamente 2 versículos, pero que condensan mucha enseñanza, hay 5 elementos fundamentales en los que podemos enfocarnos. Y todos y cada uno de ellos guardan un orden, o por lo menos así es como yo lo entiendo. No creo que estos elementos que vamos a ver estén ahí colocados como quien tira los dados en un juego de azar. Creo que cada elemento constituían la ubicación, el momento, la trascendencia que tenía en cada una de las cosas que hacían o celebraban juntos la iglesia primitiva. Lo primero, el punto 1, conmemoración. ¿Puedes decirlo conmigo? Conmemoración. Segundo punto, asociación. ¿Puedes decirlo? Asociación. Esto es simplemente para que te suene. El tercer punto es adoración. Adoración. Cuarto punto, promoción. Promoción. Y el quinto punto, multiplicación. Multiplicación. ¿Alguien recuerda la palabra profética que recibimos en nuestro encuentro, en llamados? Alguien que lo diga fuerte, que le oigamos todos. La unificación lleva a la multiplicación. Pues ciertamente yo tengo el testimonio de que verdaderamente fue el Espíritu Santo hablándonos. Por 2 razones. Primero, porque es lo que estamos viviendo, es lo que estamos sintiendo, es en lo que estamos orando en liderazgo, es lo que sentimos que Dios nos está moviendo a promover esa unificación. Y por otra parte es lo que veo claramente en las Escrituras, como vamos a ver cómo funciona la multiplicación. O cómo funcionaba en el primer siglo. Cómo era que la gente era agregada a la iglesia. Cómo era que la gente conocía el Evangelio. Cómo era que la gente rendía sus vidas a Cristo y eran unidos a la iglesia los que habían de ser salvos. En primer lugar, para no desviarnos, conmemoración. La Santa Cena. ¿Recordáis por qué celebramos la Santa Cena? Básicamente para hacer memoria del cuerpo y la sangre de Cristo que fue entregada por nosotros en la cruz del Calvario para limpiarnos de todos nuestros pecados y darnos restauración, reconciliación con Dios y salvación y vida eterna. Eso es lo que leemos en la primera porción del texto, después de que nos habla de que se reunían en el templo, dice que de casa en casa partían el pan. Y aquí está haciendo una mención específica a lo que hemos denominado como Eucaristía comúnmente. No era simplemente que repartían el pan, eso es algo como muy cotidiano, pero si la Escritura está mencionando específicamente eso, es porque se está refiriendo no a algo simplemente cotidiano, común, como era partir el pan para comer, sino que se estaba refiriendo a que juntos hacían memoria de Cristo, rememoraban el sacrificio de Cristo. En otras palabras, lo que hacían era poner a Cristo en el centro de todo lo que hacían. ¿Ponemos a Cristo en el centro de todo lo que hacemos? Ellos lo primero que se planteaban, lo primero que hacían cuando se reunían juntos, repartían el pan y el vino y con gozo y con alegría rememoraban a aquel que murió y resucitó para su salvación. Ponían a Cristo en el centro de la reunión. En segundo lugar, hablábamos de asociación. Dice el texto literalmente que de casa en casa compartían el pan, dice que compartían la comida con alegría y generosidad. Con alegría y generosidad.
Me hubiera encantado ver esa escena. Me hubiera encantado ver esa escena. Provengo de una tradición, aunque como muchas tradiciones con el tiempo, en algunos casos tristemente se pierden. Mi familia es de un pequeño pueblo de Córdoba, de Andalucía, en Peñarroya, Pueblo Nuevo. Y era tradición, y me encanta escuchar esas historias navideñas, donde las familias en Navidad, en la comunidad local, en el pueblo, cuando llegaba la Navidad, abrían las puertas de las casas. Y era tradición que todo el mundo pasaba a visitar a los vecinos. Y compartían villancicos, y compartían un polvorón, y compartían quizá una copa de vino dulce. Y estaban juntos y luego iban a otra casa y había un regocijo por las calles porque todo el mundo iba de casa en casa y las puertas de las casas permanecían abiertas mientras escuchaban dentro los cánticos de la familia, tocando la zambomba. Y no sé si sabéis lo que es una zambomba, los españoles imagino que sí. Una cosa así como una tinaja con un cañizo que entonces hace un sonido un poco, no sé cómo decirlo, agudo. Tocaban la pandereta y cantaban, ¿no? Y esto me hace pensar un poco cómo funcionaba la iglesia. Porque más adelante nos dice que la gente tenían un testimonio, un buen testimonio de la forma de vida, del estilo de vida de la iglesia. Y eso es porque la iglesia era básicamente visible. Era una iglesia de extramuros, no de intramuros. Era una iglesia que vivía expuesta y abierta para que todo el mundo pudiera tener una clara referencia de en qué consiste el reino de Dios. La importancia de compartir los alimentos. Mira, te voy a decir algo, y es una conclusión a la que he llegado con el tiempo, pero es una conclusión que está centrada en la palabra de Dios y de la que estoy profundamente convencido. Compartir los alimentos es fundamental. Fundamental. Y me dirás, bueno, pero no hace falta compartir los alimentos para estar reunidos. Sí, es verdad, no es fundamental, no es esencial, quiero decir, no es una condición sine qua non para poder estar reunidos. No tiene por qué haber gazpacho y no sé, y tortilla de patatas. Pero hay algo especial en el compartir los alimentos. Hay algo especial y es algo que está constituido por Dios. No es simplemente algo cultural, no es simplemente que tengamos la idea de, oh, qué generosos somos, venga Pascal, vamos a cortar jamón, que viene Lenny y que viene... No, por supuesto, Lenny, puedes venir a comer jamón a mi casa cuando quieras. No sé si será muy bueno el jamón, pero algo hay. Y si no, se compra. No era simplemente, ay, qué majos son esta iglesia, qué generosos. No, no, había algo más. Déjame ilustrártelo con un pasaje bíblico o con una escena bíblica. Dice que va pasando Jesús por cierto lugar y se encuentra con un pequeño recaudador de impuestos que se llamaba Zaqueo, subido a un sicómoro. ¿Sí? ¿Recordáis esa escena? Y cuando llega, le ve, dice que Jesús le ve, ¿y qué le dice? Baja porque hoy voy a morar en tu casa. No le dice, bueno, baja y venga, vamos a charlar un rato tú y yo aquí al lado. Mira, aquí hay una tasca. Vamos a sentarnos con una frasca de vino y vamos a charlar distendidamente. O vamos a sentarnos aquí debajo del sicómoro o me voy a subir contigo al árbol y... No, es necesario, yo voy a estar en tu casa. Y vamos a compartir la comida. Y había algo entrañable, había una conexión. ¿Sabes? Creo que esto ha trascendido al mundo secular. Los mejores y más fructíferos negocios en el mundo se han firmado, se han pactado en una mesa, en algún hotel, en algún lugar, en una cena. Hay algo especial en compartir los alimentos. Y llevándolo a nuestro terreno, al terreno espiritual, cuando compartimos la comida, cuando compartimos los alimentos, bajamos la guardia. Nos mostramos como somos. Disfrutamos ese momento. Yo no sé tú, pero disfruto mucho. No de la comida, evidentemente me gusta comer también. Pero comer juntos es maravilloso.
echo mucho de menos ese cafetito que pronto volveremos a tomarlo en el hall. ¿Por qué? Porque nos unía. Ese café alrededor de un grupo con una persona charlando de sus problemas, de la vida, de lo que sea, nos conecta y nos hace ser lo que somos. Iglesia comprometida, unida, un cuerpo unido. Entonces, el compartir los alimentos es fundamental. Y esa es una de las razones, por eso digo que daba la sensación de que Del Gis había leído mis apuntes, por los que en esta etapa hemos entendido, el liderazgo, que necesitamos recuperar eso. Y es por esa razón por la que nuestros hermanos en Las Rozas, hoy después del live stream, van a compartir los alimentos. Y es la misma razón por la que la semana próxima nosotros, de Cristo Salvador Madrid, vamos a abrir las puertas de nuestra casa para recibir a los hermanos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo dice que debemos hacerlo? Con generosidad y con alegría. Vamos a compartir nuestros alimentos y vamos a disfrutar de un tiempo de comunión. ¿Sabes? A Jesús le criticaron mucho por eso. Decían, este que se sienta a comer y a beber con publicanos y con pecadores. Él sabía lo que hacía. Obviamente que sabía lo que hacía. Había algo especial en ese tiempo donde el Hijo de Dios podía conectar con el corazón de la gente. Y cosas hermosas se producían. Quizá no era algo visiblemente espectacular, pero estoy convencido de que los corazones se derretían unos con otros en ese calor de la iglesia compartiendo los alimentos. Entonces, relación, lazos fraternales. Mira, no podemos establecer lazos fraternales. No podemos de ninguna manera amarnos los unos a los otros si no hacemos algo con respecto a las relaciones. Necesitamos buscarnos. Necesitamos relacionarnos, necesitamos buscar esa empatía espiritual que encontramos siendo Cristo Jesús la piedra angular. Necesitamos buscarnos y necesitamos de una vez por todas abrir las puertas, no solo de nuestro corazón, sino de nuestras casas, para que podamos desarrollar el modelo de discipulado que realmente funciona. Mira, ya llevo algunos años caminando en esto del Evangelio. Y he visto de todo y he experimentado de todo. Y he visto cosas que funcionan y cosas que no funcionan tanto. A veces ciertos modelos de discipulado muy rígidos o muy centrados única y exclusivamente en hacer un estudio bíblico, que son buenos y son necesarios. Qué bueno que hemos comenzado. ¿Qué tal los que habéis participado en el primer taller, digamos, de cómo estudiar la Biblia? ¿Os gustó? Muy bien. Pues necesitamos abrir las Escrituras y conocerlas y profundizarlas y estudiarlas juntos. Claro que sí, amén. Pero el modelo de discipulado en el que se basó Jesús va más allá que hacer un estudio bíblico, créeme. Y él lo escenificó de una forma preciosa cuando descalzó a sus discípulos y les lavó los pies. Y los pies, créeme, que era la parte menos noble del cuerpo, porque estaba en contacto con el polvo de la tierra. Y cuando se lavaban los pies los unos a los otros, no llevaban unos Martinelli. No llevaban unas Adidas o unos... No llevaban eso, llevaban unas sandalias y por lo general los pies, había una mezcla de sudor y de polvo del camino. No lo pudo escenificar mejor Jesús. Necesitamos lavarnos los pies los unos a los otros. Tranquilo, no lo estoy diciendo literalmente, aunque también lo he hecho y es bueno escenificarlo de vez en cuando. Literalmente, pero no se está refiriendo Jesús al hecho mismo de lavar los pies. Tiene que ver con mi compromiso con mi hermano y amigo Tom y él conmigo. Os digo algo, Tom me ha lavado los pies muchas veces. ¿Sí? En esa relación fraternal muchas veces él me ha lavado los pies y creo que alguna vez lo he hecho yo también. Y necesitamos eso. Iglesia, despertemos. No podemos estar desperdigados viviendo una vida religiosa. Tercer elemento, adoración.
Adoración. Oh, y yo no sé cómo sería eso, en aquel tiempo allí, porque imagino que muchos instrumentos quizá no tendrían. Pero estoy convencido de que la atmósfera en la alabanza, en la adoración, en ese tiempo tenía que ser algo maravilloso. Mira, el sábado pasado, y aquí está Ben que lo puede atestiguar, tuvimos nuestra primera reunión discipular de los grupos de discipulado de la banda, también estuvo Rudy, algunos más. Y dentro un poco de que explicamos lo que íbamos a hacer, tuvimos un tiempo espontáneo de adoración y de alabanza al Señor. Y fue increíble. No voy a decir increíble porque parece que increíble va en contra de la fe, ¿no? Pero fue magnífico ese tiempo en la presencia de Dios. Fue tan intenso, fue tan genuino, fue tan real, fue tan espontáneo. Había tanto corazón en ello que una hermana que estaba con nosotros en esa reunión y que prácticamente yo creo que era la primera o segunda vez quizá, creo que la segunda vez que estaba con la banda, con el grupo. Cuando terminó la reunión, estaba llorando y llorando y llorando y nos acercamos a hablar con ella y dijo algo muy hermoso. Y dijo, es que sentí que casi le estaba tocando. Casi sentí que estaba tocando al Señor. Como que decía, nunca había experimentado esto. Nunca había vivido este tiempo. Siempre había, de alguna manera, vivido ese modelo de adoración más o menos, no sé cómo llamarlo, quizá litúrgico, pero que carece del principal y fundamental elemento, que es la rendición de tu corazón delante de la presencia del Rey. La alabanza es exaltar la gloria del Señor. Permite usar un término muy castizo, es piropear al Señor. Es proclamar los atributos de aquel que reina sobre toda la creación y que es autor de la vida. Es a garganta llena proclamar su hermosura y su gloria. Y a la vez la adoración nos lleva a la humillación delante de su presencia. Y cuando interiormente tú eres consciente de lo que estás haciendo, como iglesia, cuando venimos cada domingo, porque este es el espacio, el lugar donde tenemos la oportunidad de adorarle y no es, evidentemente uno luego tiene la experiencia personal, individual, que tú puedes tener en tu casa o conduciendo en el coche, pero cuando estamos juntos, algo ocurre. Si lo hacemos con esa motivación, si sabemos lo que estamos haciendo, no es rellenar 15 minutos en un espacio de tiempo, en un culto. Estamos levantando el nombre de Jesucristo. Estamos humillando nuestras vidas delante de Él, reconociendo cuán grande es Él, nuestro Señor y Salvador, y cuán miserables somos nosotros. Y a la vez una sensación y un sentimiento de gratitud por esa dignidad con la que Él nos ha vestido, por gracia. Cuando la iglesia en comunión adora a Dios, algo ocurre en el cielo. Nos unimos al canto de los ángeles, pero yo creo que cuando la Escritura habla de que hay cosas que los ángeles miran y que admiran, tiene que ver con esta atmósfera, tiene que ver con esto. De alguna manera, en ocasiones el cielo guarda silencio para escuchar la alabanza de los santos. El otro elemento del que hablábamos era promoción o testimonio, la demostración práctica del reino de Dios en la tierra. Mira, el estilo de vida de la iglesia atraía a la gente. Ya sé que vivimos en otros tiempos, lo sé. Pero quizá la necesidad intrínseca del corazón humano no ha cambiado tanto. Porque la gente está buscando modelos de referencia para fundamentar su vida. Y los jóvenes también. Por eso muchas veces vemos a chavales que intentan seguir un modelo u otro, una filosofía o la forma de vestir de su artista favorito, etc. El mundo está buscando modelos de referencia, necesitan saber de qué va esto de la vida. ¿Habéis oído hablar de eso, del sentido de la vida? Y no estoy hablando de la película de los Monty Python. La gente está buscando el sentido de la vida. ¿Para qué sirve vivir? ¿En qué consiste esto de vivir? Vale, ya estoy aquí, ¿y ahora qué? ¿Qué hago? Y yo creo que la gente de aquel tiempo se hacía la misma pregunta.
Tenían una religión monolítica y sólida, eran judíos. Pero de alguna manera veían que también había otros judíos que habían creído en Jesús como el Mesías, que abrían sus puertas y ellos eran testigos que veían que algo especial ocurría. Y por eso decían, mirad cómo se aman. Ved cómo se aman. ¿Qué tienen estos? No estamos hablando de una filosofía, de una religión. Esto se ha traducido en una realidad. Se aman. Comparten los alimentos, están juntos, adoran a Dios. No, me encantaría, aunque sea estar en la puerta, afuera, en la calle, en una de aquellas casas para escucharles cantar. La demostración práctica, viva, real del reino de Dios. Y en esto quiero poner un punto especial. Porque estoy convencido de que ellos no se hacían la pregunta de, bueno, ¿y ahora qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo podemos hacer para atraer a la gente de fuera? ¿No? Es una pregunta muy común. ¿Cómo podemos hacer para captar la atención de los demás? Estoy convencido de que ellos no se hacían esa pregunta. Ellos sencillamente vivían el modelo que habían recibido. Lo disfrutaban. Y como añadidura la gente se unía a la congregación. Había una demostración real, práctica, en la tierra de la justicia del reino de Dios. Ellos tenían plena conciencia de lo que habían aprendido directamente de Jesús en Mateo capítulo 5, versículos 13 al 14. No vamos ahí, pero tú sabes de qué estoy hablando cuando hablaba de que nosotros somos la sal de y la luz de. Ellos habían recibido la misma enseñanza, la habían recibido directamente de Él. Vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal pierde su sabor, ya no sirve para nada, sino para ser echada en el muladar y ser hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una luz no se esconde, no se mete debajo de un almud, sino que se pone en un lugar alto para alumbrar, iluminar. Y aquí está hablando de un colectivo, no está hablando singularmente. Obviamente, en el entorno en el que te encuentres singularmente, estás llamado a brillar también, claro que sí. Pero él estaba hablando a un colectivo, estaba hablando a la iglesia. Vosotros sois el faro de la humanidad en este momento. ¿Sabes? Jesús ya no está aquí. Está a la diestra del Padre. El Espíritu Santo sí está en medio nuestro. Pero la única oportunidad que tiene el mundo para poder tener una referencia clara, nítida, transparente, obvia y evidente del reino de Dios, de un gobierno diferente, es la iglesia. Si la iglesia vive escondida en un agujero, el mundo se muere y se pierde. Hemos sido llamados a abrir las puertas para que aquí entre el que le dé la gana, para invitar a quien quieras. No hay nada que esconder, Jesús está aquí. Él es real, el Espíritu de Dios está en medio nuestro. Me encantan escuchar los testimonios de tanta gente que nos visita por primera o segunda o tercera vez, o incluso gente que empieza a venir y finalmente forman parte de la iglesia, y casi todos tienen un denominador común en su testimonio. Fui a aquel lugar y vi algo que no había visto en ningún otro lugar. La gente se conoce, la gente interactúa, la gente se relaciona, la gente se ama. El último punto al que me quería referir era el de multiplicación, aunque ya lo he ido mencionando, he ido saltando un poquito sobre ese elemento. Es interesante cómo Dios hace las cosas. Mira, quiero abrirte mi corazón en este sentido. Yo no estoy en contra de nada. No soy contra nada en cuanto a lo que tiene que ver con el modus operandi de la iglesia. Yo he salido a las calles, he repartido tratados, hemos salido a cantar, hemos hecho mimo, hemos hecho escenificación, hemos hecho de todo. Íbamos mucho al Parque del Retiro. Y la verdad es que la gente se sentía atraída y bueno, repartíamos muchos tratados y todo esto. Y bueno, es una forma de evangelizar que está ahí y de verdad, está bien, yo no lo. Pero de alguna manera no estoy convencido de que eso realmente sea el modelo y que realmente sea lo que funciona.
porque lo veo en estos textos. Yo no veo tanto una actitud en la iglesia de salir a las calles a... No digo que no lo hicieran, pero de alguna manera la propia vida de la iglesia era como una luz para los mosquitos, permíteme el símil. Algo ocurría ahí y la gente acudía. Hay dos elementos que veo aquí de la forma en que Dios operaba y obraba para alcanzar a la gente. Uno es una acción consciente y otro es una acción inconsciente. Déjame desarrollártelo. Número uno, los apóstoles se dedicaban a predicar y enseñar al pueblo. Lo hemos dicho antes, ¿verdad? Era una forma concreta y específica, ¿vale? Una acción consciente. Salían a anunciar el reino de Dios, a anunciar el evangelio para todos los que lo quisiesen oír. Ellos se dedicaban a la predicación del evangelio y a la oración, ¿sí o no? Era básicamente su trabajo, obviamente supervisar las iglesias y demás, pero básicamente su labor era anunciar el evangelio, hacer discípulos, predicar. Era una acción consciente, pero me encanta ver la vida de la iglesia, que de forma inconsciente, por eso digo que es una acción inconsciente, ellos recibían de día en día a los que iban siendo salvos. Es interesante que la gente se agregaba a la iglesia. Entonces necesitamos abrir las puertas, invitar a la gente a acudir, no acudir a un culto, a una reunión, que está bien, que no digo que no, pero necesitamos invitarles en nuestras casas a sentarse con nosotros, compartir nuestro pan, a conocernos y a conocer a estas personas para conectarles con el amor de Dios. ¿Sabes que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo? Y si ha sido derramado en nuestros corazones no es para que se pudra ahí, es para que alguien lo beba. Somos como odres. Si el vino, por así decirlo, del amor de Dios ha sido derramado en este odre, es para que alguien lo beba. No es para que se pierda. Y tenemos que dar. Porque como alguien dijo, en la medida que damos, recibimos. En la medida en que amamos, en la medida que conectamos con lo demás, somos más llenos. Porque es el modus operandi del Espíritu Santo. Bueno, estamos concluyendo. Trágicamente, y desde una perspectiva histórica, la Iglesia olvidó pronto ese modelo neotestamentario. La institución redujo a la mínima expresión la íntima comunión a un mero formalismo religioso. La Iglesia no es un formalismo religioso. La vida cristiana no es un formalismo religioso. Nunca lo fue. Los cristianos se acomodaron a la observancia de ciertos sacramentos y a un formulismo religioso. Y muchas veces cometemos ciertos errores que a mí me irritan especialmente cuando decimos, bueno, pero nosotros somos evangélicos. ¿Ah, sí? ¿Y? El aire fresco que trajo la Reforma Protestante en el siglo XVI, con el tiempo, la Iglesia evangélica comenzó de la misma manera a adoptar formas más o menos definidas, olvidando el fondo y la esencia de la vida de la comunión de fe, donde Cristo ocupa el centro de todo lo que vivimos. Y necesitamos, queridos hermanos, amigos, volver a beber de las fuentes originales. Necesitamos volver a la esencia de qué es y cómo funciona y cómo vive la Iglesia. Porque es una vida orgánica, es una vida relacional, es una vida de comunión, es una vida de abrir puertas, es una vida de compartir, es una vida de exteriorizar y que todo el mundo sepa que existe un reino real en la tierra y que está encarnado en hombres y mujeres como tú y como yo, donde Cristo Jesús está sentado en su trono y donde hay verdadera justicia, verdadera gracia, verdadera misericordia y amor verdadero. Así que necesitamos sacudirnos un poco. Y déjame ser muy franco, no basta. No me lo puedo permitir a mí mismo. No quiero ser un cristiano denominacional. No quiero levantarme el domingo para venir a una reunión que incluso puede llegar a ser en cierta medida previsible y fundamentar mi vida y mi relación con vosotros en esto. Quiero más. Os necesito. Os necesito. Necesito que lavéis mis pies.
Necesito lavar vuestros pies. Necesito compartir mi nevera con vosotros. Necesito que abráis la puerta de vuestra casa y la puerta de vuestra nevera para mí también. Que vengan a mi casa, que vengáis con vuestros amigos, que invitemos a la gente, que abramos las puertas. Me encantan las banderolas en las puertas. Aquí hay una iglesia, aquí hay una comunidad cristiana. ¿Es un cine? Sí, pero están los redimidos, la gente que vive en la eternidad con Cristo. Ya. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar y vamos a concluir aquí. Quizá en esto que he compartido encontráis la raíz, si quizá te lo has preguntado, de por qué queremos darle una nueva orientación a la iglesia. Cuando hablo de la iglesia, estoy hablando de Cristo Salvador Las Rozas, Cristo Salvador Madrid. Porque realmente el Espíritu Santo ha sembrado en nosotros una inquietud. De verdad, te lo digo de verdad. Nos hemos hecho esas preguntas. ¿De verdad estamos? ¿Hay algo, Señor, que debamos aprender? Sí. Abrid vuestras casas. Compartid el pan. Discipulaos, amaos los unos a los otros. Vivid intensamente la vida de la iglesia. Sed verdaderamente la sal de la tierra y la luz del mundo. Esta es la razón, este es el motivo de las iglesias en familia, de por qué estamos moviéndonos en esta nueva forma. Queremos volver a ese modelo. El cine, gloria a Dios. El local, el que existe y el que pueda existir en La Rosa, gloria a Dios. ¡Qué bueno! Pero no dependemos de eso. De hecho, no es una necesidad empírica. ¿Qué pasaría si de repente, por alguna circunstancia política, yo qué sé, una pandemia, nos vemos en la necesidad? Y ha ocurrido. Y de repente hemos dicho, wow, la iglesia, ¿qué hacemos? ¿La cerramos? Qué bueno es el Señor. Señor, te bendecimos en este día, te damos muchas gracias. Ayúdanos a relacionarnos, Señor, ayúdanos a amarnos, a buscarnos y a vivir este modelo de discipulado, este modelo de iglesia que tú estableciste, Señor. Y ayúdanos a ser generosos, desprendidos, alegres, contentos, sabiendo, Señor, que tú amas al dador alegre. Ayúdanos, Señor, a convivir juntos y a crecer y a experimentar esa multiplicación que proviene de ti, Señor, cuando la gente ve cómo vivimos y que tú estás en medio nuestro, Señor. Agrega, Señor, añade todos aquellos que han de ser salvos. Te pedimos que los traigas. Estamos abiertos a ellos, Señor. Necesitamos extender nuestras redes. En el nombre de Jesús.